Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el sábado de la quinta semana del tiempo pascual. Un día de mucha relevancia a nivel de la Mariología. La primera aparición de Nuestra Señora de Fátima. Esas palabras tienen que retumbar en nuestro interior. Y al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Importantísimo. Va muy de acuerdo con el Evangelio del día de hoy. San Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Acordémonos que fue escrito más o menos año 80-81 por San Juan. Y bueno, datación después del siglo, año 96 del primer siglo de la era cristiana. Esas palabras del Inmaculado Corazón de María: mi corazón triunfará, el corazón inmaculado de María triunfará, va incrustado en este fragmento de San Juan. Y San Juan, como es propio de él, es propio, incluso unas palabras en arameo precisas que no hay pérdida. El problema es uno traducirlas a otros idiomas. Ese es el problema. Inclusive al griego, al latín, es bastante complejo traducirlas. Y pues hay que analizarlas desde el mismo contexto de la exégesis y del mismo contexto hermenéutico en el cual se da esta datación de la Sagrada Escritura. O sea, hay que preguntarse por qué San Juan las pondría en arameo, y en especial como para darle ese sentido explícito y palpante, o sea, latente, de lo que es la Sagrada Palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras. O sea, queda uno sin palabras, ¿verdad? O sea, la verdad, no sé, en este caso no sé cuál versículo tomar así como el eje central, porque hay varios, pero si me pueden escoger el 18, yo creo que tomaría el versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Sepan que antes me ha odiado a mí. Y pues el otro también dice: no es el servidor más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate que hay muchos fragmentos. Pero en este, digamos que como el 18, si el mundo los odia, o al mismo tiempo el 19. Me han dicho, es que como les expreso, no sé por cuál, digamos, como optar el versículo, por ver la dimensión de San Juan aquí con los textos originales de San Juan, que es bastante complejo, bastante difícil. Pero yo me quedaría con este, o sea, si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Sobre todo que San Juan utiliza para la palabra odio sna. Esa palabra aramea, sna. Esa palabra aramea sna. Y para el amo utiliza la palabra maraj. No Marta. Marta es una palabra muy aramea. Pues un saludo a todas las Martas, ¿verdad? Que quiere decir también como dueña, como amo, así como tal, pero en versión femenina, Marta. Y maraj es en versión masculina, Mara, el dueño, el señor. Y cuando se hace referencia a ese odio, ese sna que habla aquí San Juan, pues ahí sí me toca entrar en un tema bastante complejo, que es lo que es el pecado. ¿Qué es el odio? ¿Qué es el odio? La acción palpante del pecado. Algunos dirán: uy, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Que se rasga las vestiduras y dice: no, pero ¿cómo se le ocurre eso? Sí. O sea, si usted tiene conciencia de lo que es Dios, debe tener conciencia de que el pecado es el odio a Dios. ¿Quién es el pecador? El demonio. ¿Qué hace el demonio? Odia a Dios. Esa es la razón del pecado. El pecado es odiar a Dios. El pecado es odiar a Dios. Y por eso sobre el siglo XII, en el segundo concilio de Letrán, se dio el fin a el famoso cisma de Anacleto II. Y también el fin también de ese señor que se llama Pedro de Buris, un predicador itinerante. Y en el canon 22 de este concilio, el 10º ecuménico de San Juan del concilio de Letrán, pues se habla acerca de lo que es la falsa penitencia y la institucionalidad de los sacramentos. En especial, pues teniendo en cuenta este fragmento de San Juan tan diciente, hombre, es una cosa que hay que ponerle a uno mucha atención, ¿sabe? Hay que ponerle a uno mucha atención, porque la falsa penitencia es usted prácticamente usted hacer penitencia por un pecado. O sea, reconocer un pecado y los demás no.
Y al mismo tiempo, lo que dice también este canon, ¿verdad? La Iglesia Católica, es al mismo tiempo, en nombre de la penitencia y de los sacramentos, entonces hacer creer que un sacramento tiene validez, pero que al mismo tiempo o una situación de pecado también puede ser sacramento. Me explico mejor. Que usted se case, listo, perfecto. El matrimonio, usted no pidió su nulidad, se separó, o sea, se dividió de su esposa o de su esposo y se fue a vivir con otro. Ahí no hay ningún sacramento, ahí simplemente es un pecado de adulterio. Y cosas así que habla este canon para hacerme entender mejor. Y claro, tienen toda la razón, porque es que, como dicen ellos, o sea, la falsa penitencia lleva muchas almas al infierno, como dice este canon 22 del concilio de Letrán, segundo concilio de Letrán. Y eso es lo que le preocupa a la Virgencita María el día de hoy, cuando se imagínense, en 1917, que hizo su manifestación de Nuestra Señora de Fátima, pues cuando le mostraron a los niños el infierno, pues ellos quedaron obviamente estupefactos ante tal visión. Y aquí el Evangelio lo está diciendo: si el mundo los odia, sepan que me dio a mí primero. Y vuelvo y digo, San Juan utiliza la palabra sna, de odio, que quiere decir estar en contra de Dios. El odio es la acción del pecado, o sea, es decir, que cada vez que usted peca, tenga conciencia de que está en contra de Dios. Y por eso la Iglesia, para obviamente tratar como de enseñar dentro de la recta verdad, que siempre la ha manifestado la Iglesia, que es la recta verdad lo que enseña, pues subdividió el pecado en pecado venial y en pecado mortal, como para que obviamente usted sepa qué es la gravedad del pecado mortal y la gravedad del pecado venial. Y el pecado obviamente pues mortal es lo que deja al alma sin la gracia de Dios. Usted puede vivir en fornicación, en adulterio, en vicios, droga, alcohol, jugando inclusive la ludopatía, todas esas cuestiones, y está en pecado mortal. Cosa, por ejemplo, digamos, también en mentiras, también puede estar de acuerdo al tipo de gravedad de mentira, puede estar también en pecado mortal, también. Matar, alguien diciendo: yo no he matado a nadie, pero usted calumnió. Usted sabe lo que es el pecado de la calumnia ante los ojos de Dios. Mató a una persona, la mató, y también es pecado mortal. Lo que la Iglesia enseña es que cada de esos pecados tiene que ser reparado. Eso es lo que le enseña la Iglesia Católica. Tiene que usted hacer, digamos, reparación. No que sencillamente dijo: no, pues ya reparé por uno ya, y ese es como que el que importe, los demás como que no me importan. No, todo pecado importa, porque, como dice San Juan, el pecado, el odio, el fruto del odio es el pecado. Y entonces el pecado es lo que está en contra de Dios. Cada vez que usted peca, vuelvo y le digo, cada vez que usted peca, usted está ofendiendo a Dios. Está dándole la espalda a Dios. Y si peca mortalmente, le está dando peor la espalda a Dios, porque se está perjudicando usted mismo y su alma se puede ir para el infierno. Y lo peor, como dicen algunos grandes exégetas y sobre todo grandes también teólogos morales, es que lastimosamente hoy la gente, como decía también Juan Pablo II, Benedicto XVI, hoy la gente no tiene conciencia de pecado. Todo le da igual. El famoso relativismo moral. Todo le da igual. Entonces, ahí viene la gran disertación de hoy en día. Como humanidad, ¿hacia dónde vamos? Y mire, aparece la figura de la Virgencita María diciendo: mi inmaculado corazón triunfará. ¿Qué triunfará entonces? La gracia de Dios. ¿Qué triunfará entonces? Ser similar a Cristo. ¿Qué triunfará entonces? Parecerse a María. Eso es lo que triunfará. Cuando uno toma los textos sagrados de la revelación de Fátima, en portugués, pues ahí hay unas palabras en portugués que están haciendo referencia no solamente al infierno, sino que ella hace, hace hincapié en lo que es eterno, hace hincapié que ese estado es eterno. Tal vez de pronto algunas traducciones no lo tienen muy en cuenta, pero el texto original de la Virgen María en Fátima, lo que tenía Sor Lucía, que la Iglesia conservó, dentro del texto original, uno logra observar que hay unas palabras en portugués que está queriendo ya asentar, decir: el infierno es eterno, usted va a estar eternamente apartado de Dios. Y no es simplemente de juego, y no es simplemente para que la gente se asuste. No es para que usted se asuste. Es como dice San Juan, sobre todo porque también aquí utiliza la palabra siervo, para que usted haga una relación. Es que usted viva de acuerdo a lo que Dios quiere que usted viva. Usted no puede pretender hacer las cosas
que usted quiere sin tener en cuenta a Dios. Primero tenga en cuenta a Dios. Viva como Dios quiere. Viva como Dios le ha permitido vivir y como Dios quiere que usted viva. Si usted cometió errores como todas las personas cometemos errores, pues hermano, sepa subsanar esos errores y seguir adelante por el camino de la gracia, que es lo que la Virgencita María desea en el triunfo de su corazón inmaculado. Va a triunfar la gracia sobre el pecado, sobre la ignominia, sobre las aberraciones que se ven también hoy en día. Hoy en día se ven muchas aberraciones: abortos, eutanasia, sexo desenfrenado, alcohol, droga, todo eso, familias descompuestas. ¿Y por qué? Porque no está el centro Cristo en ese hogar. Y por eso el siervo, cuando Cristo, cuando San Juan habla aquí de siervo, no está hablando de Meshamshana, no, está hablando Abda, la misma palabra que dijo la Virgencita María, en pues hebreo también muy parecido al arameo, al ángel, Abda, Abdeja, aquí su esclavo, aquí su esclavo, pero su siervo, pero al mismo tiempo no ese siervo de libertad, sino siervo totalmente sometido a la voluntad de su amo, de su señor, que obviamente se dice Maraj, o sea, a su amo, a su siervo. Maraj quiere decir dueño de las cosas, dueño de todo, y que siempre ese dueño va a conducir al bien. Entonces, eso es lo que es el mensaje de la Virgencita María hoy. Hay que tener entonces mucha, mucha conciencia de pecado. Acuérdese, cada vez que usted peque, está odiando a Dios. No lo digo yo, lo dice el Concilio II de Letrán, obviamente con respecto a esos cánones obviamente como tal, y el cisma de Anacleto, y también le vuelvo y digo, el señor ese Pedro de Buris, y todas esas cosas, que la iglesia no es que la iglesia se alimentó, sino que como dicen ellos en el canon 22, hay muchas almas que se van para el infierno por las falsas penitencias y sobre todo las malas confesiones, malas penitencias, malas acciones. Entonces, no, que es que el cura me confesó mal. No, el cura no lo confesó mal, hermano. Que confesó mal fue usted. El pecado tiene que decirlo, la materia como es del pecado. Si está en adulterio, diga, padre, estoy en adulterio. Y el padre sabe muy bien que no lo puede absolver, porque eso también lo dice ese canon 22. Usted no puede llegar a decir a una persona, mire, estoy en adulterio, en fornicación, y el padre dice, ¿va a cambiar? No, no voy a cambiar, no lo puede absolver. ¿Cómo el padre va a permitir que su alma se condene por simplemente acceder a un capricho suyo? No, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Porque el Padre es cura animarum, o sea, es salud, salvación para las almas. Y la Virgen María en Fátima lo dijo. Por eso el mensaje de Fátima, vuelvo y digo, cuando uno toma los textos originales en portugués de Fátima allá hace hincapié en que el infierno es un estado eterno, es un estado eterno, que no cambia y no cambiará jamás. Por eso cuando vuelvo y digo, los niños vieron ese estado, pues se alarmaron, claro, lleno de fuego. Y lo peor del infierno no es el fuego, porque eso es lo de menos, eso simplemente es para tener una acción pictórica de lo que es el infierno. Lo peor del infierno es estar apartado de Dios. Lo peor del infierno es estar apartado de Dios, eternamente apartado de Dios. Eternamente apartado de Dios. O sea, sentir, experimentar el amor de Dios y que por su propia voluntad se fue para el infierno, porque eso fue lo que quiso. Y eso es el pecado. El odio, el pecado, el fruto del odio es el pecado. Y cuando usted peca, le da la espalda a Dios. Entonces usted verá si quiere seguirle dando la espalda a Dios o por el contrario, tener una amistad con Dios. Eso es lo que quiere la Virgencita María en Fátima. Por eso dice, mi inmaculado corazón triunfará. Y lo dice en portugués. Dice en portugués que está queriendo decir que la gracia de ella va a triunfar sobre cualquier tipo de abominación. Porque ella es el rostro materno de Dios, o el rostro maternal de Dios. Por eso, hermanos, hoy un feliz día para cada uno de ustedes. Consagrémonos con la oración bellísima que también hacía Juan Pablo II todos los días. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi mente y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Y ya sabe, ¿usted odia? Dice, no, yo no odio, pero peca, hermano. Todos pecamos, claro que sí. Cuando usted peca mortalmente, le da la espalda a Dios. Le da la espalda a Dios. Por eso confiésese seguido. Si puede cada 8 días mejor, o cada mes, de acuerdo a su condición digamos que caiga en pecado mortal, trate de confesarse lo más seguido posible, para que su alma esté en gracia.
para que su alma se acostumbre al estado de gracia. Eso es lo que desea, eso es lo que se desea, que usted se salve. Esa es la preocupación de la iglesia, que muchas almas se salven, no que se pierdan. La iglesia es madre y maestra y se preocupa por las almas de todo el mundo, para que se salven, para que estén eternamente con Dios y no eternamente privado de la gracia de Dios. Vuelvo y digo, lo peor del infierno es la ausencia de Dios. Y aquí nosotros no la sentimos. Pero cuando usted y yo nos muramos, Virgen Santísima, si nos condenamos, Dios nos libre de estar en ese estado, el infierno, va usted a sentir lo que es la ausencia de Dios. Y al rechinar de dientes, todo, el dolor, el sufrimiento. Como dice Santo Tomás de Aquino con respecto al estado del purgatorio, ni el más grande dolor en la tierra se parece al más mínimo en el purgatorio. Entonces, hay que tener conciencia. Dios los bendiga. Ya por cuestión del tiempo, se me hace larguito el video. Dios los bendiga. La Madre del Señor nos acompañe hoy. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita el Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. No me resta más sino que decirles, odien, el fruto del odio es el pecado. El fruto de la amistad con Dios es el amor. Lo dice aquí San Juan claramente. Y usted verá a quién le sirve, o al mundo o a Dios. Al mundo no, al demonio o a Dios. Así de simple. Que esté muy bien. Feliz día.